En el frío tranquilo de una noche de invierno en Alaska, el cielo fue repentinamente dividido por un resplandor de luz antinatural. Mike, que ahora llevaba una vida más tranquila después de sus días en la Fuerza Aérea, estaba fuera de su cabina cuando lo presenció. Un objeto en llamas cruzó los cielos. Su rastro de fuego atravesó las estrellas antes de estrellarse contra el bosque helado a unas pocas millas de distancia. Sin pensarlo dos veces, Mike agarró su abrigo pesado y su equipo de emergencia. Sus instintos como piloto se activaron. Alguien podría necesitar ayuda y él podría ser la única oportunidad que tuviera. Su camioneta volvió a la vida, vieja pero confiable, y se dirigió hacia el lugar del accidente, guiado por el resplandor de fuego contra el cielo nocturno. Al llegar al lugar del accidente, Mike estacionó su camioneta detrás de un espeso bosquecillo de árboles y siguió a pie. El aire olía a metal quemado y ozono, una clara señal de que lo que había caído no era un meteorito o un satélite común y corriente. Mientras se acercaba, vio los restos de lo que sin lugar a dudas era una nave espacial extraterrestre incrustada en el hielo y la nieve. Con cuidado, Mike trepó por encima del metal retorcido. El casco de la nave espacial se abrió, dejando al descubierto un interior parpadeante iluminado por paneles de símbolos alienígenas y luces tenues. En el interior encontró caos, cables chispeando y restos de lo que parecían paneles de control esparcidos por todas partes. Luego escuchó un débil gemido debajo de un panel derrumbado. Se dirigió hacia el sonido, apartando los escombros, y encontró a una chica alienígena. Su piel brillaba como la aurora en el cielo, los tonos cambiaban sutilmente. Estaba claramente herida y luchaba por respirar. «Aférrate. Estoy aquí para ayudarte», dijo Mike suavemente, como si ella pudiera entenderlo. Le quitó con cuidado el panel y evaluó sus heridas. Tenía un corte profundo en la pierna y parecía tener múltiples hematomas, pero ninguna herida parecía inmediatamente poner en peligro su vida. Usando su kit de emergencia, le vendó la pierna lo mejor que pudo y la ayudó a sentarse. Sus ojos se abrieron, brillando suavemente con un tono azul claro, enfocándose con visible esfuerzo en Mike. Habló en una serie de suaves tonos musicales que claramente eran un lenguaje, aunque Mike no podía descifrarlo. «No hay necesidad de intentar hablar», dijo Mike. «Voy a sacarte de aquí». Entendiéndolo o no, ella pareció sentir su intención de ayudar y su cuerpo se relajó ligeramente. Mike la apoyó mientras regresaban lentamente a su camioneta. La recostó en el asiento trasero y la cubrió con mantas para protegerla de las gélidas temperaturas. Mientras conducía de regreso a su cabaña, la mente de Mike daba vueltas. Sabía que debía informar de esto a sus antiguos contactos en el ejército, pero algo lo detuvo. Estaba claramente vulnerable y sola. Por ahora, al menos hasta que entendiera más, la mantendría a salvo y escondida. De regreso a su cabaña, mientras la ayudaba a entrar y la acomodaba en una cama improvisada, Mike se preguntaba sobre las repercusiones de su decisión. Pase lo que pase después, sabía que su vida había cambiado para siempre esa noche. Miró a la chica alienígena, cuyo pecho subía y bajaba ahora de manera uniforme, y sintió que una resolución se fortaleció dentro de él. Él la protegería sin importar qué. Dentro del calor de la cabaña de Mike, Lyra, la chica alienígena, poco a poco fue recuperando sus fuerzas. Afuera aullaba el duro invierno de Alaska, pero los robustos muros mantenían el frío a raya. Durante los días siguientes, Mike observó la recuperación de Lyra y notó su capacidad de recuperación a pesar de sus lesiones. Usó su vieja tableta para documentar sus síntomas y su recuperación, pensando que podría ayudar a comprender su biología. Lyra, por su parte, se fue adaptando lentamente a su nuevo entorno. Su cautela inicial dio paso a una cautelosa curiosidad sobre Mike y su mundo. A pesar de la barrera del idioma, comenzaron a comunicarse mediante gestos y expresiones. Mike descubrió que Lyra podía entender algo de inglés, aunque hablarlo parecía estar más allá de su capacidad. Una noche, mientras la aurora boreal danzaba en el cielo, Lyra la señaló y luego se señaló a sí misma. Mike asintió y se dio cuenta de que ella estaba tratando de decirle que provenía de algún lugar del cosmos donde esas luces eran comunes. Él le mostró un mapa de la galaxia en su computadora y ella señaló con entusiasmo un sector remoto, sus dedos trazando caminos entre las estrellas.
su hogar claramente mucho más allá del alcance humano. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, Mike supo que Lyra necesitaba algo más que ayuda médica. Necesitaba enviar un mensaje a casa. Instaló un viejo transmisor de radio con la esperanza de que captara alguna frecuencia que usaba su gente. Lyra observó atentamente. Sus ojos brillantes analizaban cada movimiento que él hacía, guiando ocasionalmente sus manos con un toque suave para hacer ajustes más allá de su comprensión. La cabina se llenaba con el crujido de la estática a medida que pasaban las noches con ellos acurrucados alrededor del equipo, ajustando y girando diales. Finalmente, una serie de pitidos agudos rompieron el ruido. El rostro de Lyra se iluminó con una mezcla de alegría y alivio. Ella respondió rápidamente con una compleja serie de tonos. Después de una tensa espera, la máquina volvió a la vida y una voz, melódica y extraña, llenó la habitación hablando en su lengua. Lyra conversó rápidamente. Su voz era una mezcla de urgencia y entusiasmo. Mike observó, sin entender ninguna de las palabras, pero sintiendo el peso del momento. Cuando terminó la conversación, Lyra se volvió hacia él con expresión sombría. Hizo bocetos rápidos y vívidos de su planeta, Viloria, y de personas, su gente, atrapadas en lo que parecía una batalla. Luego se señaló a sí misma las imágenes, dejando claro que ella era una figura clave en cualquier conflicto que se estuviera desarrollando. Mike se dio cuenta de que Lyra no era solo una extraterrestre. Era una refugiada política, tal vez incluso de la realeza, que huía de fuerzas que querían capturarla o matarla. La responsabilidad pesaba mucho sobre él, pero su decisión de ayudarla le parecía más correcta que nunca. Esa noche, mientras Lyra dormía, Mike se sentó junto al fuego reflexionando sobre la enormidad de lo que se avecinaba. Se había aventurado en territorio desconocido mucho más allá del alcance de cualquiera de los desafíos de su vida anterior. Sin embargo, la resolución en los ojos de Lyra, su confianza en él, fortalecieron su determinación de apoyarla. Lo que viniera después lo enfrentarían juntos. A medida que Lyra recuperó las fuerzas, también lo hizo su preocupación por su seguridad. La noticia del accidente de la nave alienígena no había pasado desapercibida, y era solo cuestión de tiempo antes de que la curiosidad o la hostilidad atrajeran a visitantes no deseados a la puerta de Mike. Necesitaban moverse, y pronto. Una mañana temprano, cuando las primeras luces del amanecer se deslizaban sobre el paisaje nevado, Mike cargó su camión con suministros. Lyra, ahora capaz de caminar con algo de ayuda, lo siguió de cerca, con los sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. Mike decidió que se adentrarían más en la naturaleza, hasta una vieja cabaña de cazador que conocía. Estaba aislado de la red y les ofrecería un refugio temporal. Mientras conducían por los sinuosos caminos forestales, la ansiedad de Lyra era palpable. Mantuvo los ojos fijos en los espejos, atentos a cualquier señal de persecución. Sus temores no eran infundados. Un vehículo oscuro y elegante, fuera de lugar en el terreno accidentado, apareció detrás de ellos. Estaba claro que los estaban siguiendo. Mike empujó su viejo camión lo más rápido que pudo, pero no fue rival para la moderna tecnología de su perseguidor. Al darse cuenta de que no podían dejarlos atrás, tomó un giro brusco por un sendero menos transitado, con la esperanza de perderlos en el denso bosque. La persecución se intensificó y el perseguidor igualaba cada movimiento que hacía Mike. Justo cuando la situación parecía desesperada, Lyra señaló un paso estrecho entre dos acantilados. Era un riesgo. El paso apenas era lo suficientemente ancho para el camión, pero era su única oportunidad. Mike condujo el camión hacia el paso. Las ramas rasparon los costados del vehículo mientras avanzaban. El perseguidor vaciló, dándoles unos momentos cruciales para ampliar la brecha. Al salir del pasado, se encontraron en una zona apartada con una espesa maleza. Mike condujo el camión hacia un bosquecillo de árboles, cubriéndolo con ramas y hojas para camuflarse. Siguieron a pie, Lyra liderando el camino con una agilidad sorprendente, dada su reciente recuperación. Horas más tarde llegaron a la cabaña del cazador. Era rústico y desnudo, pero les proporcionaba la cobertura y la seguridad que necesitaban. Mientras se instalaban, Lyra explicó que el perseguidor probablemente era un cazarrecompensas de su planeta, experto en rastrear e implacable en su persecución. Su pueblo, los valorianos, era conocido por su destreza tecnológica, lo que hacía aún más difícil evadir la captura.
Mike instaló alarmas perimetrales y trampas, no solo basándose en su entrenamiento militar, sino también en las habilidades de supervivencia que había perfeccionado durante años en las tierras salvajes de Alaska. Mientras tanto, Lyra construyó un dispositivo de comunicación rudimentario a partir de piezas que rescató de los restos de su barco y que había insistido en llevar consigo. Su plan era enviar una señal de socorro a cualquier nave valoriana que pudiera estar en las cercanías de la Tierra, con la esperanza de que sus aliados estuvieran buscándola. Esa noche, mientras observaban el perímetro de la cabaña desde la seguridad de sus paredes de madera, se formó un nuevo vínculo entre ellos forjado en el crisol del peligro compartido. Ya no eran solo un hombre y un extraterrestre. Eran camaradas y cada uno luchaba no solo por la causa de Lyra, sino también por la supervivencia del otro. Los días que siguieron a su fuga por los pelos estuvieron llenos de inquieta vigilancia. Mike y Lyra habían logrado evitar ser detectados, pero la amenaza se cernía como una sombra sobre su frágil santuario. Mientras se preparaban para lo que vendría después, Mike sabía que necesitaban ayuda, más recursos y aliados. Decidido a ampliar sus capacidades defensivas, Mike se puso en contacto con algunos viejos conocidos de sus días en la Fuerza Aérea, personas que habían abandonado el servicio en circunstancias misteriosas y se rumoreaba que habían encontrado tecnología no humana. Si alguien pudiera entender y creer su situación, serían ellos. A los pocos días, dos de sus antiguos compañeros, Jack y Sofía, llegaron a la cabaña. Inicialmente escépticos, sus dudas se desvanecieron cuando conocieron a Lyra y escucharon su historia. Quedaron fascinados por su tecnología y simpatizaron con su difícil situación. Ambos habían experimentado encuentros con fenómenos aéreos inexplicables durante su servicio y habían formado parte de un grupo encubierto que investigaba tales incidentes. Sofía, que tenía experiencia en tecnología de las comunicaciones, inmediatamente se puso a trabajar con Lyra para mejorar el dispositivo de comunicación alienígena. Mientras tanto, Jack comenzó a planificar estrategias defensivas, instalando alarmas perimetrales más sofisticadas y camuflando su ubicación frente a la vigilancia aérea y terrestre. Sus esfuerzos combinados dieron sus frutos una noche, cuando el dispositivo de comunicación de Lyra, actualizado con componentes adquiridos por Sofía, captó una señal débil. Era un mensaje codificado de una nave exploradora valoriana escondida en la órbita de la Tierra en busca de cualquier señal de Lyra. El mensaje fue claro. La ayuda estaba cerca, pero también el peligro. El golpe a Viloria se había intensificado y los enemigos de Lyra estaban utilizando todos sus recursos para localizarla. El grupo decidió trasladarse a una nueva ubicación para enviar una señal fuerte al barco explorador. Eligieron una zona montañosa remota conocida por su mínima interferencia electromagnética. El viaje era arriesgado ya que necesitaban transportar el delicado equipo de Lyra de forma segura y evitar ser detectados por el cazarrecompensas que todavía la perseguía implacablemente. Mientras viajaban al nuevo sitio, Mike y Lyra hablaron sobre su planeta natal, la cultura de su gente y sus avances tecnológicos. Lyra compartió historias de las vastas ciudades de Viloria y los bosques bioluminiscentes que cubrían su superficie. Mike, a su vez, compartió sus propias historias sobre la Tierra, sus diversas culturas y la belleza natural que había experimentado. Su intercambio profundizó su vínculo, cerrando la brecha entre sus mundos. Al llegar al sitio de la montaña, el equipo trabajó incansablemente para establecer el relevo de comunicación. Jack y Sofía patrullaban el área, mientras Mike y Lyra se concentraban en alinear el dispositivo con las coordenadas proporcionadas por la nave exploradora valoriana. Después de varias horas de tensión, el dispositivo se encendió y se estableció una conexión estable. Se envió el mensaje de Lyra, un llamado a la extracción y un informe sobre la agitación política en Viloria. Ahora todo lo que podían hacer era esperar una respuesta, con la esperanza de que su señal hubiera llegado a los oídos correctos y que la ayuda llegara pronto. En la tranquila noche de la montaña, bajo la atenta mirada de las estrellas, el grupo se instaló, conscientes de que los próximos días traerían nuevos desafíos. Pero por primera vez desde su llegada, Lyra sintió una chispa de esperanza, fortalecida por la improbable alianza de terrícolas que la apoyaban.
El escondite en la montaña proporcionó consuelo temporal, pero el grupo sabía que su seguridad era precaria. Pasaron sus días mejorando las defensas del sitio y preparándose para la posibilidad de un encuentro con el cazarrecompensas. La señal de socorro de Lyra había sido enviada, pero la respuesta de su gente seguía siendo angustiosamente esquiva. Una mañana, mientras Mike inspeccionaba el área, notó una anomalía en uno de los monitores, patrones de movimiento inesperados que sugerían que ya no estaban solos en la naturaleza. Alguien o algo estaba buscando metódicamente el área. El cazarrecompensas había vuelto a encontrarles el rastro. Mike reunió rápidamente al grupo y trazó un plan. Necesitaban ser más astutos que el cazarrecompensas utilizando señuelos y desinformación. Jack y Sofía se propusieron crear senderos falsos que los alejaran de su escondite, mientras Mike y Lyra trabajaban en un enfoque más tecnológico. Utilizando partes del dispositivo de comunicación, ensamblaron una serie de pequeños dispositivos similares a drones, capaces de emitir señales que imitaban la firma biológica única de Lyra. Desplegaron estos drones en varias direcciones, con la esperanza de confundir cualquier sensor que pudiera estar usando el cazarrecompensas. Mientras tanto, Lyra sintió una oleada de determinación. A pesar de su añoranza por su hogar, había llegado a admirar los paisajes escarpados de la tierra y la resistencia de su gente, cualidades que veía reflejadas en Mike. Juntos fortalecieron su vínculo y convirtieron su lucha compartida en una alianza profunda. Al caer la noche, el grupo monitoreó sus trampas. Pasaron las horas sin señales del cazarrecompensas, pero permanecieron vigilantes, rotando sus tareas de vigilancia. De repente, justo antes del amanecer, uno de los monitores mostró una breve pero intensa pelea. Uno de los señuelos había sido interceptado. Utilizando la señal de vigilancia, rastrearon los movimientos del cazarrecompensas. Estaba solo, lo que les daba una ligera ventaja. Mike ideó un plan arriesgado. Lo interceptarían en un paso estrecho cercano donde Jack y Sofía habían preparado una emboscada. Mientras se posicionaban, la tensión era palpable. El cazarrecompensas, envuelto en un avanzado equipo de sigilo, era más formidable de lo que habían previsto. Sin embargo, el elemento sorpresa estuvo de su lado. Cuando entró en el paso, Sofía activó una red trampa que lo enredó momentáneamente. El cazarrecompensas se recuperó rápidamente, cortando la red con un dispositivo que emitía un rayo concentrado de energía. Antes de que pudiera liberarse por completo, Jack y Mike se acercaron. La confrontación fue breve. El cazarrecompensas, aunque hábil, estaba superado en número. Lo sometieron y, bajo la amenaza de una mayor resistencia, finalmente cedió. Una vez asegurado el cazarrecompensas, Mike se acercó a él con la esperanza de saber quién lo había enviado. El cazarrecompensas, al darse cuenta de que su situación era grave, ofreció información a cambio de su liberación. Reveló que fue contratado por una facción rival en Viloria que buscaba eliminar a Lyra para evitar que ella recuperara la posición que le correspondía en su sociedad. Esta información era un arma de doble filo. Confirmó la importancia de Lyra y hasta dónde llegarían sus enemigos para detenerla, pero también subrayó el apoyo que debe tener en casa. El grupo decidió mantener detenido al cazarrecompensas hasta que pudieran garantizar una extracción segura para Lyra. Cuando amaneció sobre las montañas, el equipo sintió un renovado sentido de propósito. No solo habían sobrevivido a otro encuentro, sino que también habían adquirido información valiosa. La determinación de Lyra de regresar y luchar por su pueblo se fortaleció con el apoyo de sus camaradas terrestres que habían venido a compartir su causa. Después de su encuentro con el cazarrecompensas, el grupo sintió una mezcla de triunfo e inquietud. Habían logrado capturar a un enemigo formidable y obtener información crítica, pero estaba claro que sus desafíos estaban lejos de terminar. Las revelaciones de los cazarrecompensas hicieron evidente que los enemigos de Lyra eran decididos e ingeniosos. El grupo necesitaba actuar rápidamente para asegurar el regreso seguro de Lyra a Viloria. Con el dispositivo de comunicación ahora en pleno funcionamiento y monitoreado continuamente por Sofía, el grupo esperó una respuesta de la nave exploradora valoriana. Mientras tanto, Mike y Jack se concentraron en interrogar al cazarrecompensas, con la esperanza de extraer más detalles sobre las fuerzas que se oponen a Lyra. El cazarrecompensas, resignado a su destino, reveló que una poderosa facción de Viloria había orquestado el golpe.
Temían que las opiniones progresistas de Lyra socavaran su control sobre los recursos del planeta. También reveló que estaban monitoreando transmisiones desde la Tierra, lo que significaba que la ubicación de Mike pronto volvería a verse comprometida. Armado con este conocimiento, el grupo decidió trasladarse una vez más, esta vez a un sitio industrial abandonado que Sofía conocía. Era menos ideal en términos de comodidad, pero ofrecía mejores oportunidades de defensa y era de más difícil acceso, lo que les daba una ventaja estratégica. Mientras se preparaban para el movimiento, finalmente llegó una respuesta estática a través del dispositivo de comunicación. La nave exploradora valoriana había recibido el mensaje de Lyra y estaba planeando una extracción. Sin embargo, la situación era delicada. La nave exploradora tuvo que evitar ser detectada por sus adversarios que habían impuesto un bloqueo alrededor de la Tierra para capturar a Lyra. El plan de extracción requirió coordinación y sincronización precisas. La nave exploradora podría romper brevemente el bloqueo y alcanzar un conjunto específico de coordenadas en un espacio de tiempo estrecho. Lyra y el grupo tendrían que estar en esas coordenadas exactamente en el momento adecuado. El grupo trabajó incansablemente para prepararse. Lyra, sintiendo el peso de su inminente regreso, compartió más sobre sus esperanzas para su planeta. Imaginó una Viloria donde el poder se distribuyera de manera más equitativa y los avances tecnológicos se utilizaran en beneficio de todos sus habitantes, no solo de la élite. Su determinación inspiró a todos, fortaleciendo su determinación de llevar a cabo su misión. Llegó el día de la extracción. El grupo llegó a las coordenadas designadas, un claro apartado y alejado de los caminos habituales. Establecieron un perímetro mientras Lyra se posicionaba al aire libre, haciéndose visible para los sensores de la nave exploradora. A medida que se acercaba el momento, la tensión aumentaba. Todos estaban alerta, escaneando el cielo y los alrededores en busca de cualquier señal de interferencia. Luego, en medio de un silencio que parecía casi surrealista, un desmayo pasó de ser un susurro a un rugido. El barco explorador, encubierto y apenas visible, descendió hacia el claro. De repente, los sensores activaron una alarma. Se acercaba otro barco, sin duda enviado por la facción opuesta a Lyra. El grupo se preparó para una confrontación, pero justo cuando apareció la nave enemiga, la nave exploradora desató una andanada de contramedidas no letales que desorientaron a los atacantes, ganando tiempo suficiente para que Lyra fuera transportada a bordo de su nave. Mientras Lyra ascendía, se volvió hacia Mike y los demás, y sus ojos transmitían una profunda gratitud y promesa. La nave exploradora desapareció tan rápido como había aparecido, dejando atrás un torbellino de hojas y un grupo de terrícolas que acababan de alterar el curso de un conflicto civil alienígena. Mike, Jack y Sofía observaron el cielo, con el corazón apesadumbrado pero esperanzado. Habían hecho más de lo que les correspondía, demostrando que la humanidad podía realmente estar junto a las otras razas del universo como iguales y aliados. Mientras hacían las maletas para abandonar el claro, sabían que esta aventura cambiaría sus vidas para siempre en formas que aún no podían imaginar. Cuando el barco explorador que transportaba Lyra desapareció entre las estrellas, Mike sintió una mezcla de alivio y melancolía invadirlo. Él, Jack y Sofía habían regresado a su base improvisada, cada uno perdido en sus pensamientos sobre los acontecimientos que se habían desarrollado. Lyra estaba a salvo en su camino para reclamar el lugar que le correspondía en la sociedad valoriana, pero su ausencia dejó un vacío palpable. Los días que siguieron estuvieron llenos de una atmósfera tranquila y reflexiva. Mike pasó largas horas mirando al cielo preguntándose sobre el destino de Lyra y el futuro de su mundo. Pensó en su visión de Viloria, sus esperanzas de paz y justicia, y en lo diferentes pero similares que eran sus luchas a las de la Tierra. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un brillo dorado sobre el paisaje accidentado, el teléfono satelital de Mike cobró vida. Era un mensaje de Lyra enviado desde su nave exploradora mientras orbitaba un refugio seguro lejos del espacio valoriano. Se estaba preparando para los desafíos que se avecinaban, reuniendo a sus aliados y planificando su regreso al poder. Su mensaje fue breve, pero lleno de calidez y determinación. Mike compartió el mensaje con Jack y Sofía, quienes estaban empacando el equipo y discutiendo sus próximos pasos. La noticia les levantó el ánimo,
y afirmó que el riesgo que habían corrido, las alianzas que habían formado, eran por una causa que continuaba más allá de su participación directa. El trío decidió que era hora de disolver su campamento temporal. Necesitaban regresar a sus vidas, al anonimato que los había protegido, pero que ahora les serviría como escudo contra cualquier consecuencia de sus acciones. Mientras cargaban lo último de su equipo en el camión, Mike propuso un brindis final. Se reunieron alrededor de un pequeño fuego, la noche fresca y clara. Por los nuevos amigos a través de las estrellas y por las esperanzas por las que vale la pena luchar, dijo Mike levantando su petaca. Jack y Sofía hicieron eco de su sentimiento, cada uno sintiendo una sensación de logro y curiosidad sobre lo que les deparaba el futuro. Después de regresar a su cabaña, Mike se vio incapaz de reanudar su antigua rutina. La aventura lo había cambiado, expandido su mundo de maneras que no podría haber imaginado. Su casa, que alguna vez fue un santuario, ahora le parecía demasiado pequeña, demasiado aislada. Comenzó a investigar, a aprender más sobre el espacio, sobre otros encuentros reportados con vida extraterrestre y sobre el lugar de la humanidad en el universo en general. Las semanas se convirtieron en meses y la inquietud de Mike creció. Comenzó a asistir a conferencias, conectándose con otras personas de ideas afines que creían en la existencia de vida extraterrestre y la importancia de prepararse para un futuro en el que la Tierra fuera parte de una comunidad más grande de planetas. Una mañana, mientras Mike revisaba artículos de un simposio reciente sobre relaciones interestelares, llegó otro mensaje de Lyra. Su tono era esperanzador. Había conseguido una posición de influencia y estaba empezando a implementar los cambios con los que había soñado. Habló de Viloria, ahora en el camino de la recuperación y la unidad, y extendió una invitación. «Ven a ver los frutos de nuestro trabajo», escribió. «Mira la Viloria por la que estoy luchando». Mike se recostó. La posibilidad de viajar a otro planeta, de volver a ver a Lyra, encendió una nueva chispa dentro de él. La idea era desalentadora pero emocionante. Se dio cuenta de que su viaje con Lyra no había terminado. Estaba simplemente entrando en una nueva fase. Decidido, Mike comenzó a hacer preparativos. Se acercó a los contactos que había hecho, explorando la logística de los viajes interestelares. Mientras ponía en marcha las ruedas de su próxima gran aventura, Mike sintió un profundo sentido de propósito. Ya no era solo un testigo de la historia. Él era parte de ello, un puente entre la Tierra y las estrellas. Mientras hacía las maletas para su viaje a Viloria, se sentía preparado para lo que le esperaba, impulsado por la promesa de reunión y las infinitas posibilidades del universo. El viaje a Viloria no se parecía a nada que Mike hubiera imaginado jamás. Cuando la Tierra se desvaneció en la distancia detrás de él, sintió una sensación de pérdida y una profunda emoción. Las estrellas que tenían delante ya no eran puntos de luz distantes, sino puertas de entrada a nuevas experiencias, a un reencuentro que meses atrás parecía imposible. Cuando la nave de Mike finalmente entró en el espacio valoriano, quedó impresionado por la belleza del mundo de Lyra. Valoria era un planeta de colores vibrantes con ciudades en expansión que brillaban bajo la luz de sus soles gemelos y vastos bosques luminosos que se extendían hasta el horizonte. Su corazón se aceleró mientras el barco descendía hacia la capital, donde Lyra lo estaba esperando. Su reunión fue emotiva y llena de una sensación de asombro. Lyra lo saludó no solo como a un héroe de su mundo, sino también como a un querido amigo y confidente. Ella le mostró los cambios que había traído su liderazgo. Los avances tecnológicos que alguna vez atesoraron la élite ahora estaban mejorando las vidas de todo su pueblo, y las divisiones que alguna vez habían estropeado su sociedad se estaban curando lentamente. Durante los días siguientes, Mike conoció la cultura valoriana y su gente. Asistió a asambleas donde se discutieron reformas políticas. Visitó instituciones académicas que investigaban los viajes interestelares y la preservación del medio ambiente, y caminó por mercados donde la influencia de la Tierra ya era visible en el intercambio de bienes e ideas. Lyra lo llevó a los bosques bioluminiscentes de Viloria, donde caminaron bajo el resplandor de su flora. Fue aquí, en este paisaje surrealista, donde encontraron un momento de paz. Lyra habló de sus planes para el futuro,
sus esperanzas de una alianza con la Tierra y su sueño de una comunidad galáctica donde seres de todos los mundos pudieran compartir conocimientos y vivir en armonía. Mientras contemplaban una puesta de sol que pintaba el cielo con colores que ninguna puesta de sol terrestre podía igualar, Lyra se volvió hacia Mike. Ella tomó su mano, su toque suave pero lleno de una promesa tácita. Desde el momento en que me salvaste, supe que nuestros destinos estaban entrelazados, dijo. No solo el nuestro, sino nuestros mundos. Mike la miró a los ojos y vio la líder en la que se había convertido y el amigo que él había querido. Yo solo era un hombre que encontró un extraterrestre en el bosque, respondió sonriendo. Pero ahora veo un futuro del que quiero ser parte contigo, con Viloria. Pasaron más tiempo explorando Viloria juntos, fortaleciendo cada día el vínculo entre ellos y entre sus mundos. El viaje de Mike, que había comenzado con un aterrizaje forzoso y una lucha por la supervivencia, ahora lo estaba integrando en el tejido de la sociedad valoriana. A medida que su visita llegaba a su fin, la cuestión de su regreso a la Tierra cobraba gran importancia. Pero en el fondo, Mike sabía que su lugar estaba aquí, en Valoria, con Lyra. Su vida en la Tierra parecía un recuerdo lejano, mientras aceptaba su nuevo papel en este universo expansivo. El capítulo de su vida que comenzó con un accidente inesperado lo había llevado hasta aquí, a una promesa hecha bajo cielos extraños, una promesa de destinos compartidos y un futuro compartido. Mike y Lyra estaban juntos mirando las estrellas que una vez los separaron, pero que ahora contenían la promesa de sus sueños combinados, un testimonio del poder del coraje, la amistad y el amor a través de las estrellas.